El día de hoy quiero proponerte un tema que a mí en lo particular me parece un tema fundamental que tiene que ver con la trayectoria del pensamiento humano, pero no solo el pensamiento, sino todo lo que se desprende de esa maravillosa capacidad de pensar. ¿Qué se desprende del pensar? Se desprende el que puedas tú procesar pensamientos, sentimientos, emociones, actividades, acciones, en fin, todos los movimientos que cotidianamente se hacen, tanto conscientemente como inconscientemente, tienen que ver con esta capacidad neuronal, esta capacidad extraordinaria que brinda el poseer un cerebro tan poderoso, tan especializado como es el que tiene el ser humano. Es una paradoja, una tremenda paradoja, que teniendo la enorme capacidad de aprender, no solo idiomas, no solo cómo operar maquinarias, equipos, procedimientos, fórmulas, bailes, en fin, el ser humano no se haya inquietado, en lo general, de poder hacer de su vida una realización constante. Es increíble que teniendo la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de intuir, de reflexionar, de deducir, en fin, una serie de procesos mentales de alta ingeniería neuronal, todavía el ser humano viva en la miseria, en la pobreza, en la ignorancia, en algunos casos en la barbarie, y sin darse cuenta, sin poder asimilar de una vez y para siempre esa extraordinaria capacidad. Porque dime uno solo de los seres de la naturaleza, plantas o animales, que tenga esa capacidad de pensar. Uno solo. Hay millones de especies, millones y millones, pero ninguno de esos seres tiene la remota capacidad que tiene el ser humano. Sin embargo, aún sin ese cerebro, aún sin esa potencia mental, aún sin esos mecanismos de análisis, de reflexión, de deducción, de síntesis, de proyección, el resto de los seres vive una vida armoniosa en términos generales. Vive una vida que trasciende en el tiempo y en el espacio. Vive una vida plena, en equilibrio, diría yo, en ese ir y venir de los flujos, de los ciclos, de los cuales está inmerso, y con esas capacidades que pudieran parecer limitadas, con esas características de no poseer un sistema nervioso tan complejo, tan sofisticado, tan sutil, tan poderoso, te decía, aún así su vida es una vida placentera. Si reúne los elementos básicos como la tierra, el aire, el agua, el sol, diríamos que tendría una vida esplendorosa. ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál será la razón por la que el ser humano, dotado de esas capacidades que son obvias, que parecen tan naturales, viva en esa incertidumbre, a veces en esa angustia, en la inseguridad, con complejos, con características realmente tristes o lamentables? Yo diría que hay una razón. La razón principal es que vive de manera inconsciente. La razón principal es que ha perdido, ha olvidado la capacidad tan simple de observar. Claro que se mira al espejo, se peina, se acicala, observa sus figuras, etc. Pero si tan solo se detuviera un poquito a analizar, a reflexionar de sus propias cualidades, de sus propias características, si pudiera observar con detalle sus manos, es que mira, de esos millones de especies que existen, de animales, ninguno tiene la capacidad de precisión en el movimiento de sus manos. Ninguno tiene la capacidad de movimiento de ángulos, de giros, de destreza que tiene el ser humano.
si solamente usara sus manos en todas las formas y posibilidades que le permite esa característica y esa constitución, pudiera ser un extraordinario artesano, extraordinario, un joyero, un científico, un técnico, un cirujano, donde se requiere esa precisión, esa finura, ese tacto, claro, soportado por los movimientos de su cerebro. ¿A dónde voy con esto y qué es lo que quiero invitarte a reflexionar? Que bien valdría la pena, de veras, de que por un instante, así como le dedicas un rato a ver la tele, así como le dedicas un rato a enterarte de lo que está aconteciendo en el mundo, en la ciudad, o de los chismes del vecindario, le dedicaras un ratito, 5 minutos, 10, 15 máximo, a estudiarte, a observarte, a analizarte, a describir de todo aquello que eres capaz de hacer, para que te des cuenta de la extraordinaria riqueza, de la gran maravilla que eres como ser, y que con un poquito de intención, otro poquito de disposición, un poco más de inquietud y casi nada de recursos, detectando en esa descripción de qué es lo que pudieras tú usar de manera fuerte, deliberada, seguramente esa característica te llevaría a un lugar muy distinto del que ahora te encuentras. Porque si tú observas esos personajes que resaltan en cualquier ámbito, en los deportes, en la economía, en la ciencia, en las artes, en lo que tú quieras, en la jardinería, incluso en la albañilería, te darás cuenta que el común denominador de todos ellos es la sensibilidad con la que hacen las cosas. La sensibilidad para poder percibir los movimientos financieros, la sensibilidad para poder usar un pincel, un lápiz, un dibujo o el ratón de la computadora, la sensibilidad para poder medir los tiempos, los movimientos en un deporte de alta precisión. Es decir, el común denominador de todos ellos es precisamente su alta sensibilidad. Te decía que es tan simple, tan fácil poder cambiar la dirección, la trayectoria de la vida de un ser humano, que solo bastaría con esa pequeña actividad sencilla de la observación, de la autoobservación, para que a partir de ahí pudiera todos los días, cada día, ir optimizando, perfeccionando, mejorando su movimiento en cualquier sentido. Si su trabajo es mental, bueno, sería un experto en el análisis y en la proyección de su pensamiento, de su mente. Si el trabajo es artístico, deportivo, el que tú quieras, el que sea, sería algo realmente extraordinario, algo realmente único, que pudieras aplicar esa extraordinaria sensibilidad para poder transformar tu vida y por lógica, por consecuencia, mejorar la vida de los tuyos, de tus seres queridos, de los que te rodean. Y si tienes el deseo de apoyar a los demás, bueno, pues tu ciudad, tu estado, tu país. Y si quieres todavía más, bueno, contribuir en ese restablecimiento del equilibrio del planeta, de esa reconstrucción, para que esa belleza, ese paraíso, pueda seguir así indefinidamente. De ahí que este asunto tiene que ver con la educación. ¿Cómo has sido educado y cómo educas a los tuyos? Desafortunadamente, los sistemas tradicionales de educación, desde nuestro punto de vista, han perdido un poco la dirección, la trayectoria, se han extraviado en lo que es la finalidad que debiera tener cualquier sistema educativo. ¿Cuál sería la finalidad? ¿Cuál crees que sería el propósito final
de cualquier educación. A mí se me ocurre que simple y sencillamente sería llevar, apoyar, conducir, guiar al ser humano para que pueda realizarse en su máxima expresión. Es decir, que pueda concretar y manifestar todo lo que está en su capacidad. No estoy diciendo que se dedique a hacer de todo, no. Lo que estoy diciendo es que a lo que le gusta, a lo que le place, a lo que es bueno, se lleve a sí mismo o a los que están a su cargo a su máxima expresión. Tú observa una flor o un fruto y si tiene los elementos adecuados, no es una flor mediocre, no es una flor deprimida, triste, no. Si tiene los elementos que requiere, más allá de lo que ella es, ya no hay. Igual un fruto, si tiene los elementos nutritivos suficientes, necesarios, más allá de eso no hay. Están llegando a su máxima expresión, a su mejor color, aroma, textura, sabor. Y si una flor, si un árbol, no piensan, no tienen manos, no tienen la capacidad de procesar pensamientos, sentimientos, y hace lo que hace, ¿qué no podrá hacer el ser humano? Es tanto lo que es el ser humano, pero tanto que difícilmente, muy difícilmente, en una sola vida pudiera llegarse a una manifestación plena y total. Sin embargo, bueno, la realidad es otra, la circunstancia es otra, la trayectoria ha sido otra, pero mientras se tenga la oportunidad de estar vivos, existen las condiciones que hay que buscarlas, que hay que generarlas, que hay que abrirles el espacio para que la visión, la conciencia se expanda. No hay un solo ser en la naturaleza, y no estoy aquí degradando a nadie, por el contrario, estoy poniendo como ejemplos seres simples, sencillos, una flor, un árbol, un fruto, que no requiere de escuelas, instituciones, partidos, religiones, universidades, empresas. No porque todo esto esté mal, no. Lo que te quiero decir es que a partir de sí mismos, sin nadie más, logran ese desarrollo, esa exuberancia, ese esplendor. Es lo mínimo que pudiera hacer el ser humano, lo mínimo. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Que existe con una inquietud, con un deseo, con generar las condiciones sencillas para que te puedas dar la oportunidad de ir conociendo ese gran universo interno del que cada uno posee. Es realmente, de veras, realmente interesante. Y no es que se esté mal en estas condiciones actuales de vida, no, simplemente es el resultado de una manera de hacer las cosas, es el resultado de una manera de pensar, es el resultado de una perspectiva, yo diría limitada, miope, de lo que es la trayectoria del pensamiento humano. Pero la oportunidad allí está. A mí me daría mucho gusto que pudiéramos coincidir y juntos explorar así, de una manera sencilla, de una manera sutil, ir explorando esos grandes universos internos, esos grandes universos mentales, sentimentales, de emociones, de capacidades, de proyección. Ojalá y esto sirva, ojalá y esto contribuya para que pueda iniciarse un camino diferente, distinto de hacer las cosas.